El duelo no es un proceso lineal. Es importante mencionar que aunque hay etapas, el duelo es algo dinámico. Puede pasar por una etapa y luego regresar a la anterior y luego brincarse 2 etapas y luego regresar a la primera. Es algo único, es algo propio de cada persona lo vive de manera diferente. Lo importante es que todas las etapas sean concluidas, se experimenten, se vivan para poder finalmente darle el cierre. La primera etapa es la etapa de la negación. Es este momento en el que la persona no está preparada para soportar todo ese dolor y por ello debe negar cierta información hasta que poco a poco la pueda ir canalizando. Es resistirse a aceptar la realidad negándola. Eso es algo muy común al momento de recibir una noticia impactante. A pesar de esto, es importante que la persona no se quede en esta fase demasiado tiempo, pues esto impedirá que inicie la elaboración del duelo. Para esto, el primer paso es aceptar que nuestro ser querido ha muerto. Racionalizar el duelo es entender que la pérdida es real, es definitiva y es irreversible. Estas son 3 características de la muerte que hay que entender y que hay que aceptar. Especialmente cuando se está tratando con niños, por ejemplo, que perdieron un ser querido o una persona, una figura importante en su vida, es importante dejar claro que la persona ha fallecido. No decir que se quedó dormida o cualquier cosa que no le deje claro a la otra persona o al individuo, en este caso al niño, que la muerte es irreversible, que no va a volver a ver a esa persona que murió. El relato de la muerte es una buena estrategia, por ejemplo, para trabajar esta etapa, ayudando a la persona a tomar conciencia de la realidad, integrando la aceptación de la pérdida mediante su expresión, lo que será la puerta para entrar a las siguientes etapas. Cuando más se relate la muerte, más real se vuelve la pérdida. Esto consiste en revivir como si estuviera sucediendo de nuevo los últimos días y horas de la persona fallecida, hablando en tiempo presente, para conectar con las emociones que se tratan de bloquear. Se debe revivir el proceso de la muerte, dónde se encontraba, cuándo sucedió, cuáles fueron las últimas interacciones, los últimos diálogos, cómo se despidieron, si es que pudieron despedirse, etc. Escribirlo todo y hablarlo, relatarlo tantas veces como sea necesario para aceptar que eso en efecto sucedió. La segunda etapa es la ira. En esta etapa comienza cuando la negación hacia la pérdida del ser ya no es posible, pues es evidente, es una realidad. El sentimiento de rabia o ira puede ir dirigido hacia el ser que ha fallecido, hacia el familiar, amigo o incluso hacia uno mismo. El dolor es tan grande que uno se plantea la injusticia de esa situación e incluso puede llegar a cuestionarse el porqué de la existencia, de su religión, de sus creencias, etc. La manifestación de la ira es necesaria porque ayudará al proceso de superación. La ira siempre puede convertirse en motivación. En esta etapa la culpa juega un papel fundamental y en numerosas ocasiones debemos tener en cuenta que el enojo de la persona no va dirigido hacia nadie más que hacia sí mismo. En la fase de ira la persona se reprocha a sí misma o a su contexto social el no haber dedicado suficiente tiempo, no haber dedicado la suficiente atención, el cuidado a la persona fallecida, aun cuando en efecto esa sea la persona que siempre lo cuidaba. En fin, se reprocha cualquier cantidad de situaciones y esto precisamente, esta interacción, este tren de ideas da paso a la siguiente etapa. La siguiente etapa es la etapa de la negociación. Esta es una muy breve etapa, pero también tiene que pasarse por aquí. Es el mecanismo de defensa que se activa, impulsado por el deseo o la ilusión de volver al tipo de vida anterior, con pensamientos que giran en torno a qué se pudo haber hecho para cambiar las cosas. El afectado intenta fantasear con situaciones que no son reales. Por ejemplo, en esta etapa de duelo se comienzan a hacer preguntas como ¿qué hubiera pasado si? ¿Y si yo hubiera hecho esto? ¿Y si hubiera hecho aquello? En esta fase también es común recurrir a la religión intentando recuperar lo que se ha perdido. En el fondo se sabe que lo que se está haciendo es imposible, pero de alguna manera esto ayuda a avanzar en el duelo y llegar a una futura superación de la pérdida. Como comenté, es de las fases más cortas o es la fase más corta y no suele alargarse incluso más de unas horas o días.
Finalmente, la cuarta etapa es la depresión. Es la etapa donde los sentimientos de tristeza, incertidumbre, vacío, dolor, impotencia, irritabilidad, miedo ante las situaciones que vienen, estos finalmente invaden a la persona, pues está comenzando a aceptar la realidad. Se puede llegar a creer que esto durará por siempre, pueden tener ese sentimiento de que esto es lo peor que les ha pasado en la vida y así va a ser de ahora en adelante y que nunca van a poder superarlo. Pero de verdad, esto con la ayuda adecuada no será así. Es importante que en este punto el doliente no reprima sus sentimientos. Recuerda, no hay una manera correcta o incorrecta de sentirse. No hay un tiempo límite para dejar de sentir dolor. Debe permitírsele sentir dolor. Este tiene una cualidad de curación en sí mismo. Llorar es terapéutico. En este momento, la excesiva intervención de los que rodean al doliente para animarlo puede entorpecer su proceso de duelo. Sin embargo, sí es necesario instarle a aplicar estrategias que permitan la expresión de la tristeza para que las emociones fluyan y el desahogo sea liberador, tranquilizador y ayude a disminuir el pesar. Podemos hacer uso de diferentes técnicas, por ejemplo el trabajo con fotos, música. Esto va a ayudar a que se conecte al paciente con experiencias y vivencias compartidas con la persona de la que se está despidiendo. Por medio de fotografías, por ejemplo, de momentos clave de su relación o canciones que les recuerden a su ser querido y también momentos significativos de la vida que compartieron. El objetivo aquí es permitir estarse en contacto con las emociones que se desarrollaron a lo largo de la relación y las que se están sintiendo en el momento. Es abrir un puente a las emociones y sentir con la intensidad necesaria todo lo que se pudo haber estado reprimiendo en las etapas anteriores. Otras estrategias pueden ser, por ejemplo, la escritura reflexiva, escribiendo una carta de despedida o hablando con una silla vacía. La técnica de Gestalt de la silla vacía es en la que pretendemos que nuestro ser querido o la persona fallecida está en un asiento y vamos a hablarle, vamos a decirle todo lo que queramos decirle, incluso podemos despedirnos o decir todo lo que quedó pendiente e incluso podemos imaginar lo que nos contestaría. Y eso es también algo que ayuda demasiado a sacar las emociones y darle un sentimiento de cierre. Hola Daniela Jaimes. Claro que sí, muchas gracias. La verdad es que sí, la pérdida es algo con lo que hemos de vivir toda la vida. Nomás nos vale aprender a manejarla. Así es importante aprender a manejarla y es importante para las personas que estamos alrededor de otras personas, por ejemplo niños, los que tienen niños. A través de nuestro comportamiento y de la manera en que nosotros manejemos la muerte, es como les estamos enseñando a ellos a manejarla. El día de mañana, cuando ellos mismos se enfrenten la partida de personas muy importantes en su vida, a partir de nuestro ejemplo, vamos a marcar la pauta de cómo van ellos a ver la muerte y a procesarla. La quinta etapa es la aceptación. Finalmente se comenzará a aceptar la pérdida, compartiéndola y entendiéndola como parte de la vida. Recordar que el duelo es una respuesta natural a la pérdida y que aunque no nos guste o nos incomode hablar de esto, la muerte es inherente a la vida, como mencionas. Claro que eso no minimiza de ninguna manera el dolor que estarás sintiendo en el momento, pero entender esto sí es un aliciente para empezar a procesarlo. Reflexiones sobre el sentido de la vida y la aceptación de una vida sin la persona fallecida permiten poco a poco activar nuevos mecanismos para encontrarse bien en el mundo sin esa persona. La aceptación es una fase cuya duración depende de cada persona. Lo importante es que se pasa por ella, pues esta es la que nos va a permitir retomar las riendas de nuestra vida.